nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, en este día de la preparación para la consagración a María, vamos a introducir el primer libro, la primera parte de esta consagración, que es hacerlo todo por María. Hasta ahora ya hemos visto qué significa esta consagración, cuál es su naturaleza, cuáles son sus propiedades, por qué se llama en materna esclavitud de amor, cuáles son nuestras obligaciones y consecuencias respecto a María después de haber hecho esta consagración. Y San Luis María pone que esta consagración debe ser siempre acompañada, y de ahora en adelante nuestra vida debe ser acompañada de prácticas interiores, de deberes nuestros con María, y también esto va a ayudar a que toda nuestra vida quede marianizada, ¿no? Tendrá un espíritu distinto. Y al mismo tiempo María empezará a ejercer una mediación entre nosotros y Dios, ¿no? Todas nuestras relaciones con Dios estarán mediadas por María. Y esto San Luis María lo puso en una frase que se llama, que él dijo que era hacerlo todo por María, con María, en María y para María. Bueno, esta fórmula, ¿no? El autor del libro que seguimos, que es el padre Hoopers, dice que probablemente San Luis María se inspiró en la bellísima fórmula del canon de la misa, que dice, ¿no? Hacerlo todo por Él, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Todopoderoso, en unidad con el Espíritu Santo. Te sea dada la gloria, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Y el autor dice, bueno, ¿y qué razón podemos dar de que San Luis María se haya basado en esto, ¿no? Y dice, la razón puede ser porque en el orden sobrenatural todo ha sido producido, vivificado, santificado y dado a nosotros por Jesucristo. Entonces, después de Jesucristo viene María. Entonces, en el orden sobrenatural en nuestras almas, ¿no? Cómo actúa la gracia en nuestras almas, podemos también afirmar que todo es producido, vivificado, santificado y dado por María, ¿no? O sea, a través de María nos lo da Dios, ¿no? Por eso María es la mediadora de nuestra relación con Dios y también de nuestra santidad. Por eso nuestra vuelta a Dios, que es nuestro creador, debe realizarse como ella eligió, ¿no? Como Dios eligió, que fue a través de María. Entonces María va a ser la que nos ayude a volver a Dios, a devolverle a Dios lo que es suyo, durante toda nuestra vida terrena y también durante toda la eternidad. Bueno, esta fórmula, ¿no? Hacer todo por María, con María, en María y para María, tiene 4 puntos. Primero, hacerlo todo por María. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que María debe ser nuestra causa eficiente, es decir, nosotros tenemos que obrar según ella nos mande, según bajo su consejo hay que obedecer, ¿no? Y según la voluntad de María, que siempre va a ser la voluntad que más perfectamente ha seguido la voluntad y se ha conformado con la voluntad de Dios, ¿no? La que más rápido nos va a ayudar a llegar a la santidad. Después, hacerlo todo con María. Esto es rendir homenaje a María como causa ejemplar secundaria, ¿no? Nuestra causa ejemplar primaria siempre es Cristo, pero María debe ser nuestro modelo y nuestro ideal de santidad, ¿no? Después de Cristo, María. Y así también ser nuestro modelo en nuestro obrar para llegar a esa santidad. Y después hacerlo todo para María, que significa exaltar a María como nuestro fin, ¿no? Porque sabemos que eso, si nosotros hacemos las cosas para ella, serán siempre agradables a Dios. Porque, después de Cristo y de Dios, la más santa, pues María. Bueno, en María, ¿qué significa esta última parte, no? En María significa que debemos hacerlo con nuestra alma estrechamente unida a ella, ¿sí? Que ella sea la influencia en todo nuestro ser y nuestro obrar para con Dios, ¿no? Siempre unidas a María. Cada uno de estos 4 títulos va a dar el nombre de uno de los libros que vamos a estar viendo durante esta preparación para la consagración, ¿no? Y ahora vamos a tratar un poco de introducir el primer título, que es hacerlo todo por María, ¿no? Que ya hemos dicho que era obedeciendo a su voluntad, ¿no? Para agradar a Dios. Bueno, y para esto, primero trataremos en general cuál es el espíritu que Dios ha inspirado a San Luis María para esta consagración.
Y en eso nos basaremos en dos libros importantes del santo, que es el Tratado de la Verdadera Devoción y el Secreto de María, ¿no? Y dice así en el Secreto de María: el espíritu de esta devoción consiste en darse por entero en calidad de esclavo a María y a Jesús por ella. Y luego en hacerlo todo por María, con María, en María y para María, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, vamos a ir viendo cómo es ese darse por entero, ¿no? Cuáles son esas prácticas interiores que nos van a ayudar a, en lo concreto, entregarnos a María, ¿no? Para poder entregarnos a Dios. Bueno, esta pertenencia total a la Santísima Virgen de Dios es el mayor bien que Dios puede hacer a nuestras almas, porque, bueno, es la manera en que ella pueda mediar y darnos todas las gracias que Dios tiene pensado para nosotros, ¿no? Y ir adquiriendo progresivamente este espíritu nos va a ayudar siempre a acercarnos más a Dios, ¿no? Y el santo propone que no solamente hagamos esta consagración una vez al año o una vez en nuestra vida, sino que sea algo que nosotros de alguna manera, tanto interior como una pequeña oración o con una mirada a un cuadro de la Virgen, que nos pongamos algún medio para recordar que somos consagrados a María, ¿no? Y que eso tenemos que irlo renovando cada día, cada hora, antes de cada una de nuestras acciones, por ejemplo, o al levantarnos, ¿no? Dice el santo: no basta haberse dado una vez a Jesús por María en calidad de esclavo. No basta ni siquiera hacerlo una vez cada mes, ni cada semana, ni cada día, ni varias veces al día. Dice, eso sería una devoción demasiado pasajera y no elevaría al alma a la perfección a la que es capaz de elevarla. Dice, el espíritu de esta devoción es hacer que el alma sea interiormente dependiente y esclava de la Santísima Virgen y de Jesús por ella. Y dice el santo, he encontrado siempre muchas personas en las que con mucho fervor, con mucho ardor, se han entregado a la Virgen como esclavos, pero exteriormente, ¿no? Y raramente ha encontrado personas que esta devoción, que esta consagración la hayan llevado a su espíritu, ¿no? Que es esa dependencia filial de María y que hayan perseverado en ello, ¿no? Entonces esa es, bueno, la gracia que vamos a pedir en este día de la consagración, ¿no? Es poderle que Dios nos pueda dar este espíritu de depender interiormente en todo de María. Dice, si pocas almas son y han seguido a María como le corresponde, nosotras al menos tenemos que ser ese poquito de alma que en algo consuele a nuestra Divina Madre, ¿no? Para compensarle de todas esas lagunas que otras almas tienen para con ella, ¿no? El deber de todo bautizado sería amar a María como verdadera hijo, y muchos nos olvidamos de ella muchas veces al día, ¿no? Entonces, el santo también nos propone que esta consagración sea una manera también de reparar el corazón de María. Dice, por ello trataremos de aplicarnos a partir de hoy, apacible pero valientemente y con perseverancia y tenacidad en la práctica interior de esta santa esclavitud de amor. Hemos de querer esto, y es interesante porque el santo dice querer, y dice querer porque tenemos que quererlo enérgicamente, y eso a pesar de que tengamos decepciones, de que haya días que nos olvidemos, de que tengamos contradicciones porque nuestro exterior no se entienda esta práctica. No, tenemos que querer, o sea, a pesar de todo eso, saber que nosotros tenemos un deber para con la Virgen y que María espera que seamos dependientes de ella para darnos sus gracias, ¿no? No dejarnos llevar por las dificultades, sino pedir la gracia de perseverar. Y de también estar seguro de que si esta gracia la pedimos humildemente, Dios mismo, que nunca jamás niega nada a quien llama a la puerta, Él mismo realizará en nosotros ese querer, ¿no? O sea, es Jesús quien nos dará la gracia de poder querer perseverar en esta consagración. Y dice San Luis María que esta gracia de querer depender siempre en sumisión perfecta de la Virgen ha sido la gracia de las gracias. Dice el santo que después de que él recibió esta gracia, todas las demás gracias le vinieron juntamente con esta. Y así también espera Dios darnos a nosotros estas gracias. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y esta práctica, esta dependencia, esta práctica interior, en dónde?
Bueno, el santo dice que esta práctica tiene que abarcar todo el campo del trabajo de la santidad, ¿no? Hay que marianizar todos los aspectos de la vida, tanto los aspectos civiles como toda nuestra vida espiritual, ¿no? Y eso es aplicar esa mediación universal de María en la práctica. O sea, cuando uno dice que María, Dios nos da sus gracias a través de María, ¿no? Que María es mediadora universal de las gracias, uno tiene que acordarse que eso es en concreto. O sea, en mi día a día, mientras que yo más dependa de María, María más gracias me podrá dar. Esas gracias que Dios tiene pensadas para mí, María me las podrá dar todas, ¿no? Bueno, dice, ya se trate de una dependencia y de conformidad de nuestra voluntad con la de Dios, ya sea de una imitación o de una unión con Dios, ya sea de confianza o de abandono, ya sea de orientación de toda nuestra vida hacia Dios como fin supremo, todas esas actitudes del alma, cada una de las cuales se pueden considerar separadamente como una manera de llegar a la santidad, ¿no? Pero que todas esas las encontramos unidas en esta consagración, en esta perfecta devoción, porque significa que María será la mediadora, ella que es la más agradable al Padre, será la que pueda pedirnos a Dios todas esas gracias, ¿no? La gracia de la conformidad con su voluntad, la gracia de imitarle, la gracia de unirnos a Él, la gracia de confiarnos y abandonarnos en sus manos, la gracia de poder tener a Dios como fin último de todos nuestros actos. Bueno, y a pesar de que esta consagración es amplísima, ¿no? Y que es profundísima y llega a tantísimos aspectos de nuestra vida espiritual, el santo recuerda que es la más fácil, ¿no? Es la más accesible a todo y más aún al que es una persona sencilla que piensa que no tiene mucha vida interior, al contrario, ¿no? A esas personas, a cada uno de nosotros, Cristo nos llama y nos da a María como regalos para unirnos a Él, ¿no? Dice, porque en definitiva esta práctica no es más que una vida de amor en el camino de infancia, ¿no? Como nosotros somos, es vivir bien como hijos de María, ¿no? Una mamá siempre da todo a sus hijos. Entonces, si nosotros somos verdaderos hijos de María, María nos va a dar todo, y ese todo es todo lo mejor, y lo mejor siempre es la santidad, ¿no? Bueno, dice, el amor hace dependiente y busca semejanza y unión con el ser amado. Nosotros, cuanto más amamos a Dios, cuanto más amamos a la Virgen, más nos pareceremos a ella, ¿no? Más querremos parecernos, pero al mismo tiempo también más irá haciendo eso realidad, ¿no? Dice, un hijo obedece a todo a su madre y se confía en ella. La mira sin cesar para poderla imitar y vive de buena gana junto a ella y le trae todos sus pequeños tesoros, ¿no? Como nosotros tenemos que vivir así, imitando a María, mirando a María y llevándole nuestras pequeñas obras, ¿no? Que son nuestros pequeños tesoros. Eso María después, en el Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis María pone un ejemplo y dice que es como si uno le quiere dar una manzana a un rey y la manzana no tiene ningún valor para el rey, ¿no? Pero si la reina pone una manzana en una bandeja de oro, entonces la manzana sigue siendo la misma, ¿no? Un fruto como cualquier otro, pero dado por la reina al rey, entonces ya adquiere un valor totalmente distinto, porque no somos nosotros, criaturas pecadoras, las que le damos ese tesoro a Dios, sino que Dios mira que es María la que le da eso. Entonces nuestra manzanita, que es nuestro tesoro, queda embellecida con todas las virtudes de María. Bueno, entonces, no sé si quedó claro, pero este sería el espíritu de la consagración, ¿no? El depender como hijos verdaderos y sumisos en todo de María, ¿no? Ese es el espíritu de esta consagración. Y ahora vamos a ver un aspecto que explica más propiamente esta práctica interior de hacerlo todo por María. Y el santo pone como título obedecerle hasta la muerte, ¿no? O sea, hacerlo todo por María es obedecer a María en cada una de nuestras obras. O sea, yo primero tengo que preguntar a María qué le parece esto que voy a hacer y hacerlo porque ella me lo manda. Dice, uno de los aspectos más fundamentales de la vida espiritual consiste en la dependencia absoluta y radical respecto de Dios. Es decir, en la total e incesante sumisión de nuestra voluntad a la voluntad divina. En esto consiste la santidad, ¿no? En conformarnos nuestra voluntad con la de Dios.
Por eso, esta dependencia absoluta y radical de nosotros respecto a Dios es nuestro deber principal como cristianos. Y por eso este deber jamás nos va a ser quitado por nadie, ¿no? Entonces es el primer deber también de María para con nosotros. O sea, María, su primer deber como mediadora universal es ayudarnos a esto, a depender que nuestra voluntad esté plenamente conforme con la voluntad de Dios, porque ese es lo que más derechamente nos dirige a la santidad. Bueno, ¿y cómo podemos ver esto y en quién, no? Entonces, principalmente y absolutamente lo podemos ver en Jesucristo, que es nuestro modelo y maestro, ¿no? San Pablo, en una de sus epístolas, resume toda la vida de Cristo en una frasecita bien cortita. Y dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, toda la vida de Jesús se reduce a esto, a obedecer al Padre hasta la cruz. Y él mismo nos dice que su amor por la voluntad del Padre era de manera tan absoluta que en muchos momentos de su vida repite esta necesidad incesante de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, Jesús, ante la voluntad del Padre, elimina su propia voluntad. No es que Jesús no tuviese voluntad propia, sino que decide eliminarla. Dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, o sea, la tenía, sino hacer la voluntad de aquel que me envió. Y cuando su naturaleza humana sufre y se espanta ante los sufrimientos que tenía que padecer por nosotros, él proclama y exclama, ¿no? Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero después añade, mas no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que nosotros tenemos que tomar de Jesucristo es esto. Como muchas veces, él lo primero que hace es eliminar su propia voluntad para poder llevar a cabo la voluntad del Padre, ¿no? Y cuando tenía un momento en el que sentía que era grande el sufrimiento, igualmente quería hacer lo que Dios Padre le mandaba. En segundo lugar, se puede ver cómo Jesús vive de esta dependencia, ¿no? Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, ¿no? Mi alimento, o sea, el hombre vive se tiene que alimentar, tiene que nutrirse, ¿no? Y eso es lo que le da la vida natural. Bueno, también a nivel natural Jesús dice, ¿no? Yo vivo de la voluntad del Padre. Y por último, esta dependencia va tan lejos que Jesús, siendo Dios, no obra nada, ni dice nada, sino es bajo la influencia de Dios Padre, ¿no? Dice, todas sus obras y sus palabras son realmente las del Padre. Dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo. El que me ha enviado es veraz. Y lo que le he oído a él es lo que he hablado al mundo. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado, ¿no? Como él podría haber dicho todo a título propio, pero no. Él vino a hacer la voluntad del Padre y todas sus palabras y todas sus obras son las que Dios quiso, ¿no? Dios Padre quiso. Y el autor dice, jamás podríamos acabar de meditar suficientemente cómo es esta sujeción de Jesús respecto a su Padre. Y dice, como esta misma dependencia, esta obediencia absoluta de Jesús, él mismo se la exige a sus discípulos, ¿no? Por eso nosotros sabemos que ese es nuestro camino para la santidad. Porque Jesús le exige a los discípulos que lo imiten en esto. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, ¿no? Dice, sin duda, amar a Dios es el primero y el mayor de todos los mandamientos, pero el mismo Jesucristo indica cómo se tiene que vivir este mandamiento, ¿no? Y dice que este mandamiento se vive por la obediencia y la dependencia, diciendo, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. O sea, si uno quiere demostrar a Dios que le ama, tiene que obedecerle, tiene que cumplir sus mandamientos, ¿no? Si alguno me ama, entonces guardará mis mandamientos. O sea, también un ejemplo de ver si nosotros estamos amando a Dios es viendo cómo nosotros estamos siendo fieles a lo que Dios nos pide, ¿no?
Y también dice, ¿no? Quien nos dice que esta sumisión fiel y vivida es el medio para merecer también todas sus preferencias, ¿no? Quien Jesús prefiere y llama amigos a aquellos que hacen la voluntad del Padre. Dice, quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. También, ver que ahí también está nuestro reconocimiento como verdaderos hijos. Ahora nosotros, que somos hijos y esclavos de María, vamos a ver cómo es la mediación de María en este obedecer a Dios, ¿no? Conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y el Evangelio lo resume en una frase, que es la que nosotros tenemos que imitar. Dice que Jesús vivió sujeto a ellos, ¿no? A José y a María, después de que Jesús fue reencontrado en el templo. Fuera de este relato del reencuentro de Jesús en el templo, eso es todo, absolutamente todo, lo que nos ha transmitido de la vida escondida de Jesús. Entonces por eso podemos afirmar, ¿no?, que el Espíritu Santo no ha querido decir nada más, sino solamente que Jesús vivió sujeto a ellos. En toda su vida escondida, que fueron 30 años, conocemos esto, ¿no? Estas 4 palabras deben ser también nuestro programa completo de santidad, porque toda la vida de Jesús, el Evangelio se resume en esto, ¿no? Desde su tierna infancia hasta su vida pública. Esta sumisión de Jesús fue tanto respecto de José como de María, y más podemos decir incluso que era de María, porque la tradición nos dice que José murió antes, ¿no? O sea, que Jesús vivió más tiempo con María, entonces tuvo más años sujeto a ella, ¿no? Y cómo impresionaba realmente esta sumisión de un Dios a una criatura, ¿no? De cómo Jesús se sometía a su Madre Santísima, que salió María exclamaba: este buen Señor no ha tenido como indigno de él, siendo Dios, encerrarse en el seno de la Santísima Virgen, como un cautivo, como un esclavo de amor, y estarle sometido y serle obediente durante 30 años. Esta sabiduría infinita, de la cual fueron creadas todas las cosas, tenía un deseo inmenso de glorificar a Dios, ¿no? Para eso vino al mundo, ¿no? Para dar la gloria a Dios y salvar a los hombres. Y no encontró ningún medio más perfecto que él hacerlo sometiéndose en todo a la Santísima Virgen, ¿no? No solo durante 8 años, que era pequeño, 10 años, 15 años, ¿no? Como cualquier otro niño se somete a sus padres, ¿no? Hasta la adolescencia, 16, 17 años, sino que durante 30 años Jesús decidió someterse a María. Y dice así el santo, ¿no? Podemos entonces afirmar que con estos 30 años de sumisión a María, él ha dado más gloria a Dios, su Padre, que con todos los otros años que hubiese podido emplear haciendo apostolados, convirtiendo al pueblo judío, ¿no? Sino que no, Dios quiso que él estuviese dándole gloria sometiéndose a María, ¿no? Ni predicando en toda la tierra hubiera dado la misma gloria, ni hubiese salvado las almas que salvó en esos 30 años de sumisión a María. Por tanto, nosotros, que somos criaturas, ¿cómo vamos a ser tan insensatos de querer tomar otro camino que no es este mismo que el que Cristo tomó, ¿no? De someterse, sujetarse concretamente cada día a nuestra Madre del Cielo? Entonces, ¿no? Si yo tengo que hacer todo por María, que es obedecer a María en cada una de nuestras obras, tengo que hacerlo imitando a Jesús, ¿no? Que él conformó su voluntad humana con la voluntad de Dios Padre, así, sometiéndose a María, ¿no? Eso fue el modo concreto y práctico como él llevó y manifestó esa conformidad con la voluntad del Padre, ¿no? Y esta es la primera práctica interior. Es menester hacer todas las cosas y acciones por María, es decir, es preciso que en todas nuestras acciones obedezcamos a la Santísima Virgen y que a ella se dirija todo nuestro espíritu. Y el santo también recuerda que este es uno de los deberes que tenemos que nosotros tener con la Virgen, ¿no? Que es serle sumisos y obedientes en todo, ¿no? Como buena madre va a mandarnos cosas y nosotros como buenos hijos, como lo fue Jesucristo, tenemos que obedecerle. Bueno, para concluir esta conferencia, en este día de preparación de nuestra consagración a María, vamos a pedirle la gracia de tener estos mismos sentimientos que tuvo Cristo en su vida terrena, ¿no?
que es que se hizo obediente al Padre hasta la muerte, pero que esta obediencia Él la manifestó en todas sus acciones exteriores durante 30 años con una perfecta sumisión a María Santísima. Nosotros queremos pedirle a María esta gracia, ¿no? De también nosotros en todas nuestras acciones someternos a ella y obedecerle en todo. Y bueno, para concluir, vamos a rezar una oración que propone el autor del libro en este capitulito y dice así: Señor Jesús, enséñanos a amar a tu Madre con obras. Enséñanos a ser, como tú, dependientes de María, a confiarnos en ella, a vivir unidos a ella y totalmente para ella. Tú eres, Jesús, el gran modelo de la vida mariana perfecta. Danos la gracia de vivirla y de practicarla, y especialmente por lo que mira el amor verdadero y perfecto de María, Madre tuya y también nuestra. Haz, Jesús, que nuestro corazón y nuestras vidas sean semejantes a la tuya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.